adulto, cuando ve estas películas, a pesar de que es consciente de que los que están ahí son actores, es consciente que la sangre que ve ahí no es sangre auténtica, a pesar de todo eso, le afecta. ¿Por qué? Porque esto entristece el espíritu. Y muchas personas no han logrado ver y distinguir el dolor espiritual del dolor físico. El dolor espiritual es muchísimo mayor, muchísimo mayor. Cuando la mamá pierde a un hijo, le duele, hasta se golpea. El dolor es espiritual y no está centrado en algún lugar y es muchísimo más fuerte que el dolor físico. Mucho. Eso lo provocan en este tipo de películas. Lo provocan las películas del suspenso, con la música que ponen y el contexto, golpean nuestro espíritu. El morbo nos lleva a permanecer allí, pero nuestro espíritu queda golpeado. Es el espíritu. Cuando hay personas del ocultismo que saben trabajar estas cosas, algunos hacen daños que van contra el espíritu y la persona se enferma y los doctores nunca van a saber qué tiene. Pero ella va a sentir algo y nunca van a saber resultados. ¿Por qué? Porque es espiritual. Era espiritual lo que tenía esta persona y todos están buscando una causa física. Esto es el peligro y el problema de este tipo de películas, no solo de estas, sino de muchos de estos. El adulto ciertamente ya estamos más acostumbrados a este tipo de cosas, a soportar ciertos dolores, traiciones, desilusiones. No sé, el adulto ya se va a defender a veces con indiferencia, con cosas, pero el niño... Los niños solo saben lo que sienten. Es lo único que ellos captan, es lo único que les interesa, lo que ellos sienten. Entristece el espíritu del niño pequeño y entonces el niño queda desanimado, queda dolido, queda sin esperanza, queda deprimido y no sabe cómo ignorar estas cosas. El dolor espiritual, que es más intenso y peligroso que el físico, puede provocar, sobre todo en el niño, también en los adultos, la baja de defensas. Cuando nosotros perdemos las ganas de vivir, el cuerpo empieza a deteriorarse inmediatamente. Por eso la depresión ocasiona todo tipo de enfermedades, porque la depresión en nosotros baja las defensas. Así de que si el niño se siente así, va a bajar todas sus defensas. Estas películas enferman a los niños. No a todos los van a llevar a quedar tirados en cama, pero va a depender mucho la sensibilidad espiritual del niño y del adulto. Allá hay personas adultas que van a ver esa película y no van a poder continuar viéndola. Van a sentirse mal, son más sensibles a las necesidades de su espíritu y también, por lo tanto, al dolor de su espíritu. Y cuando empiecen a ver eso, se van a levantar y se van a ir, van a decir que no soportan ver eso, porque todavía están en un buen contacto con su espíritu. Pero hay otros que ya no, y de todos modos el espíritu queda enfermo. El niño puede llegar a quedar incluso paralizado, porque cuando el niño ya no quiere vivir, cuando nosotros decimos, ya no quiero vivir, no vale la pena vivir, nuestro cerebro manda una orden al cuerpo, ya no quiero vivir, y es cuando empieza a fallar todo. Por eso el que no quiere vivir, los doctores no pueden hacer que viva. El que no quiere vivir, los doctores no pueden hacer que viva. Por eso puede llegar, sobre todo a un niño, a paralizarlo y hasta que no supere ese golpe que recibió allí espiritual, el niño va a poder levantarse y seguir caminando, o incluso puede llegar a matarlos. Los niños, cuando ven una película, no es el mismo criterio con el que ven la película los adultos, no es el mismo criterio. Cuando los niños ven, en realidad ellos están aprendiendo sobre la vida. Cuando nosotros les ponemos una caricatura a un niño, para nosotros es una caricatura. Ellos están aprendiendo sobre la vida. Son una esponja que está aprendiendo sobre cómo es la vida y cómo hay que vivirlo. Para los niños no es clara la línea divisoria entre la realidad y la ficción.